buenas, apasionados del arbitraje. Aquí estamos en esta pista multiusos, pero hoy va a ser de baloncesto, porque tenemos con nosotros a uno de los mejores árbitros de baloncesto de España y de Europa. Tenemos con nosotros a Daniel Yerrezuelo, que cuentas con bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y conmigo especialmente. Un placer. Muchísimas gracias. Tienes un currículum envidiable, supongo que lo sabes y a ti no te asombra, ¿no?, decirlo, pero para los que hemos estado buscando es como, uff, ¿no? 5 Final Four europeas, un Eurobásquet de Naciones, otro Eurobásquet femenino, 10 finales de Copa del Rey, 18 de Liga, ¿no?, una final sub-19, 2 preolímpicos, 2 Afrobásquet, una NBA Europe Tour, bueno, y luego muchas otras competiciones, ¿no?, que tampoco vamos a poner aquí, pues no me quedo sin tiempo para entrevistarte, ¿verdad? Árbitro ACB desde 1995, yo empecé a arbitrar por ese año y tú ya estabas en la ACB, árbitro FIBA desde 2001, en 2017 cumpliste 700 partidos en la ACB, que es un hito, ¿verdad? Actualmente llevas unos 780, 47 años, bueno, sin lugar a dudas estamos delante de una leyenda del arbitraje, con lo cual estoy muy agradecido de que hayas querido compartir estos momentos, ¿verdad? Gracias de nuevo por compartir tu tiempo y conceder esta entrevista, donde nos gustaría conocer a la persona, sobre todo, ¿no?, o a lo que hay detrás del árbitro, no ya en el aspecto técnico, ¿no?, o físico, ¿verdad? Por tanto, la primera pregunta es obligada. ¿Cuándo empezaste a arbitrar y por qué fue? Empecé a arbitrar porque mi hermana se empeñó mucho en que lo hiciera. Mi hermana era anotadora de baloncesto y bueno, en aquel momento yo decidí, yo había sido jugador de baloncesto de las categorías inferiores del Caja de Ronda. Dejé de jugar porque me fui a Granada a estudiar educación física y ella fue la que me presionó para que probara el arbitraje, y así los fines de semana me venía a Málaga, íbamos juntos a los partidos, estábamos juntos y tal. Y fue ella la que me empujó para ser árbitro, así que le estaré agradecido toda la vida. Claro que sí. Comentabas que habías jugado. ¿Cómo importante crees para ti que alguien haya jugado? O sea, que un árbitro, me refiero, haya jugado. Hombre, no es determinante, pero sí es básico. Yo creo que el jugador entiende mucho mejor, el jugador árbitro entiende mucho mejor al juego en sí, y sobre todo reacciones y circunstancias que has tenido que vivir previamente en la pista, ¿no? Cuando has sido en tu etapa de jugador, como el por qué ciertos jugadores están enfadados en determinados momentos por reacciones que tienen con su entrenador, con sus compañeros, reacciones incluso que son a veces gestos de rabia consigo mismo, que no son hacia ti, y todo eso lo entiendes cuando lo has jugado y lo has vivido. Aplicar el reglamento es muy fácil, ¿no? O sea, coges, aplicas y ya está, sin sentimientos, pero esto es mucho más, el arbitraje es mucho más, y hay que buscar eso, el comprender, entender a los jugadores y bueno, y aplicar el sentido común en cada acción. Sí, yo creo que somos gestores de emociones. De hecho, antes Off the Rocker lo comentamos y después volveremos sobre ello, ¿no? Pero me gusta escucharlo también por tu parte, ¿no? ¿Tenías algún sueño cuando empezaste a arbitrar? No, la verdad es que nunca he tenido ningún sueño especialmente. Soy una persona que siempre he vivido el presente, el momento. Lo que sí es que siempre he mirado, he querido llegar a lo máximo, pero sin ponerme metas. O sea, ¿y cómo se hace eso, ¿no? Bueno, sí, pues, pero no. Sí, pues muy fácil. Yo cuando empezaba a arbitrar mis primeros partidos, iba a los partidos pues, vestido de chaqueta y corbata, ¿no? Y la gente me miraba y mis compañeros me miraban y me decían, ¿pero dónde vas? Y le digo, pues yo es que quiero ser árbitro de tercera división, y los árbitros de tercera división ya van con su traje y tal. Ya, pero es que ser árbitro de tercera división es muy difícil. Digo, ya, pero si hay árbitros de tercera, ¿por qué no voy a ser yo? Al año siguiente subí a tercera. Y eso me pasó también en tercera.
que iba a los partidos pues muy trajeado, muy tal, y me decía, ¿pero dónde vas? Que parece una boda. Es que quiero ser árbitro de segunda división. Y luego árbitro de Liga EVA. Y así en 5 años pues me planté la Liga CD. Eso le llamo fingirlo hasta conseguirlo. Sí. Yo me acuerdo cuando yo fingía en mi casa, esto es como un secretito, pero arbitrar los Juegos Olímpicos, yo los fingía en mi casa hasta que sucedió, ¿no? Claro. Y la gente como se ríe, ¿no? Pero yo creo que sucede. Hay que proyectar un poco todo lo que haces, ¿no? Pero sin que eso te suponga luego una rémora o te suponga, digamos que desazón el no conseguirlo, ¿no? Porque aquí lo importante es poner todo lo que tengas en ti, dentro tuya, pero sabiendo que no vale solo con eso. Aquí hay muchas circunstancias externas que no dependen de ti, pero yo siempre pongo un ejemplo muy, muy claro y muy obvio, ¿no? Para subirte al autobús tienes que llevar un boleto, y el boleto lo tienes que pagar tú y ganártelo tú. Y por lo menos que cuando te llegue que tengas el boleto en la mano, porque a muchos le han pasado el autobús por delante y no se han podido subir. Exacto. Entonces, pues eso es lo que yo siempre he intentado, ¿no? En las medidas de mis posibilidades, tener ese boleto para el día que llegara a subirme. Me voy a coger esa metáfora, porque me ha gustado. Yo lo suelo explicar de otra manera, pero me gusta mucho esa metáfora porque es absolutamente así, ¿no? O sea, no todos los buenos están, pero no hay ninguno que esté que no sea bueno, ¿no? Exacto. Muy bien. Para ti, ¿qué es lo más importante que tiene que tener un árbitro? Elige una característica. Para mí es fundamental la inteligencia emocional. Sin inteligencia emocional es muy difícil llegar a la élite del arbitraje y sobrevivir en ella, ¿no? Bueno, todo el mundo dice, también hay una frase muy hecha, ¿no? De que llegar no es lo complicado, sino mantenerse, ¿no? Y mantenerte y estar siempre ahí arriba, para eso es básico, pues eso, el comprender, entender, manejar emociones. Esto al final es un cúmulo de emociones, sensaciones y circunstancias que el árbitro tiene que controlar y entender para poder aplicar correctamente en cada momento el reglamento en diferentes situaciones, ¿no? que se nos presentan. Digamos que el reglamento y el arbitraje no es una regla matemática de 2 más 2 son 4. Cuando el juego implica contacto, hay muchas variantes. Y hay momentos en los que un determinado contacto es punible y hay otros momentos en los que no es punible. Y hay momentos en los que hay que sancionarlo y hay momentos en los que sancionarlo te puede producir un problema mayor que dejarlo. Y al final es entender lo que el jugador, lo que el entrenador y lo que el público quiere sin entrar en una dinámica de mercadeo, ¿no? Exactamente, de mercadeo como te he dado a ti, te voy a decir, no. Una línea, pero sí entender perfectamente qué es lo que quiere el público para darle lo que quiere, ¿no? Yo incluso diferente, no sé si estás de acuerdo, entre la respuesta visceral, o sea, y esa es como, bueno, esa es visceral, y la que pasa al cabo de unos segundos, ¿no? Sí. Pues esto ya no es visceral, esto es cognitivo, ¿verdad? Claro. Entonces ahora sí te voy a sancionar, ¿no? 100%. Y además ahí es donde además entra el control de las emociones, ¿no? Claro. Que es muy importante, sobre todo para el árbitro, controlarse a sí mismo emocionalmente. Porque muchas veces yo siempre se lo digo a mis compañeros, esto no es personal. Las reacciones de los jugadores y de los entrenadores no es personal. Ellos están haciendo su trabajo y dentro de su trabajo está el intentar pues bordear la legalidad en algunos casos, y no te lo tienes que tomar como algo personal hacia ti o en contra tuya. Entras dentro de las reglas del juego. Lo que tienes que saber es ponerle los límites y explicarles por dónde tienen que ir. Sí, cuáles son esos límites de la calzada, ¿no? Y ya está, y mientras estén ahí dentro todo va bien. Los límites son los mismos para los dos equipos. Eso es vital. Claro.
Pues yo hablo de 3 pilares de arbitraje, has dicho uno, para mí es la inteligencia emocional, el otro es el aspecto evidentemente físico, ¿no? La condición física, y el conocimiento técnico, ¿no? De las reglas y el reglamento. Yo creo que estos dos las federaciones lo trabajan como mucho. Sin embargo, el de la inteligencia emocional, que creemos ambos que es tan importante, no se trabaja demasiado en las federaciones, ¿no? ¿Y tú lo preparas de alguna manera especialmente o te has preparado para, pues para poder gestionar las emociones de los demás? ¿O tienes alguna especie de rutina de trabajo psicológico o algo? ¿O cómo lo has ido haciendo? Es un tema que yo mismo he intentado analizar de cómo he ido evolucionando mentalmente en este aspecto, y yo creo que al final los árbitros tenemos una gran parte de autodidactas, ¿no? Y más en este campo donde, como bien dicen, no está muy desarrollado ni trabajado por parte de federaciones. Creo que cada día más se le da más importancia a ello y cada día más se utiliza también el trabajo de psicólogos para ello. De hecho, nosotros en la Liga ACB tuvimos una época en la que trabajamos con un psicólogo. Ah, qué bueno. Sí, que nos ayudaba un poco a plantear situaciones de estrés y situaciones a las que el árbitro pues se encuentra en espectáculos donde hay una gran masificación de público o situaciones de enfrentamiento dentro de la pista, ¿no? Entre jugadores. Yo personalmente lo he ido evolucionando y trabajando leyendo bastante y un poco intentando darle muchas vueltas a la cabeza del porqué de las situaciones que me he ido encontrando, ¿no? Analizándolas y viendo diferentes respuestas, tratando de buscar siempre la asertividad, que para mí es muy importante. Es otro de los grandes errores que cometemos muchas veces, hablar del yo o del tú has hecho o tú has. Yo siempre intento que en mi equipo, cuando tengo que comentarle algo a un compañero, ponerlo como si yo lo hubiera hecho o como si yo estuviera dentro de ese error, para que entre los tres lo asumamos mejor y lo llevemos mejor y no lo focalice sobre él y le crea una presión añadida, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, trabajar también la asertividad y los mensajes que sean siempre claros pero positivos, ¿no? Y sobre todo dándole una salida positiva para levantar el ánimo, porque al final es un trabajo de equipo y aquí no necesitamos, estos partidos no lo puede sacar un árbitro, siempre necesita a sus compañeros. Ahora hablaremos un poquito más de ese trabajo en equipo, porque además me interesa mucho, porque durante mucho tiempo se ha dicho que el arbitraje es soledad, ¿no? La soledad del árbitro, y yo no estoy de acuerdo con eso, o sea, que hay un trabajo en equipo brutal, ¿no? Antes comentabas de que de repente un jugador estaba como alterado. ¿Hay algún consejo que darías para controlar o volver a un jugador al calm down, ¿no? Que dicen los ingleses, a que vuelta a estar tranquilo, si de repente se está fuera de control? Bueno, lo primero, cuanto más alterados están ellos, más tranquilos tienes que mostrarte tú, ¿no? Pues si no, chao. Claro. Una de las digamos, los pasos primero que tienes que tomar cuando un jugador te viene alterado es primero entender que no es hacia ti, sino que es una situación de juego en la que se le ha creado un estrés y tienes que intentar reducir ese estrés. ¿Cómo reducirlo? Primero, calmando, no añadiendo más tensión. Eso no quiere decir que no tenga que ser penalizado, pero tú puedes utilizar el timing para penalizarlo en un momento en el que ya esté en caída esa agresividad. Y es siempre mucho más aceptado y entendido por el jugador que de pronto contestar con más agresividad o con una sanción directa. Yo intento siempre hacer también un trabajo preventivo con los jugadores que son algo más conflictivos o que tienen un carácter especial. Más explosivo, ¿no? Más explosivo, sí. Aquí, al final, conoces a todos los jugadores, tratas con todos ellos muchas veces y ellos a nosotros nos conocen muy bien también. Por supuesto. Y
y es muy importante no solo el estudio de cómo juegan, sino el estudio de cómo son, para luego poder cada uno tratarlo en cada momento de alguna manera. A mí me ha pasado algunos jugadores, por ejemplo, que son muy buenos, pero que tienen una actitud muy defensiva o desafiante hacia el árbitro, pues de a lo mejor tirarse 2 jugadas mirándome, sin decirme nada, pero mirándome como buscándome para decir, engancharte. bueno, para intentar mandarme ese mensaje de no me estás pitando bien y te estoy mirando, ¿no? Y yo no mirarlo, estar viéndolo con el rabillo del ojo, y en un momento determinado, cuando no se da cuenta, acercarme y decirle una cosa: si con todo lo bueno que eres jugando además fueras buena persona, te iría mucho mejor. Y el jugador se te queda así mirando como diciendo, ¿cómo? Rompes el patrón. Claro. Me ha dicho que soy muy bueno, pero que no soy buena persona. ¿Por qué? Porque lo he estado buscando, y el jugador hace así, se para, se tranquiliza, reflexiona, y a las 2 jugadas pasa por ahí y dice, perdona. Y yo le digo, no te preocupes, no pasa nada. Porque él también tiene que ver que para ti no es algo personal. Exacto. Y él tiene que entender que tú lo estás haciendo para ayudarle. Nosotros tenemos que intentar ayudar a estos jugadores que emocionalmente son más complejos, ayudarles a reconducirlo. Que no es darle más que otros, pero que tienen una serie de circunstancias particulares que además lo que a mí me interesa es tenerlos controlados para que no me genere un problema en el campo. Exacto. Para los otros 10, bueno, 9 en este caso. Exactamente. Y para que no influyan al resto. Claro. Qué bueno. Otra que me apunto, con permiso, ¿eh? Sí, hombre, claro. ¿Cómo sueles preparar un partido? ¿Tienes alguna rutina o algún secretillo de esos que...? No. Bueno, a ver, rutina. Soy bastante metódico desde que recibo la designación ya estoy un poco pensando en todo, ¿no? En el viaje que tengo, en el asiento que voy a coger. ¿Sí? ¿Hasta este nivel? Sí, tengo todo muy metódico porque ya me preparo para coger mis salidas de emergencia, sé que voy a estar en la sala VIP de tal aeropuerto y sé lo que hay, qué comida hay, y entonces voy un poco... Piensa una cosa, yo viajo todas las semanas por Europa y todos los fines de semana por la Liga CB. O tienes una rutina o te vuelves loco. O después de tanto te vuelves loco. Entonces, mentalmente voy un poco programando todo para que siempre sea igual. Y una vez que llego al campo, pues tengo la rutina simplemente de llegar, abrir mi bolsa. Eso sí, nunca tomo café, jamás. Yo no tomo café nunca, ni para desayunar, ni para la merienda y tal, pero siempre antes de un partido me tomo un café solo con hielo. Siempre. Oye, en Europa con hielo a veces cuesta, ¿no? No. Te lo ponen. Sin ningún tipo de problema. Me pide un vasito con hielo y te lo echan. Yo me acuerdo la primera vez que fui en Holanda que lo pedí y me miraron como está loco este. Sí, no, pides un vasito con hielo y te lo echas, y siempre me tomo un café solo. ¿Pero porque te ayuda la cafeína o es la rutina? Sí, yo pienso que, no sé, si en algún momento me lo tomé por algo y tal, y me fue bien. Y es una rutina que ya he cogido, y es el único momento en mi vida en el que tomo café. Pero es que no, vamos, de hecho que no me gusta, pero me lo tomo. Bueno, bien. Me lo tomo antes de empezar el partido. Y poco más. Ya, luego el resto es en función de cómo vaya el partido. Qué bien. Sí. Dani, tú tienes el privilegio de ser profesional del arbitraje, ¿no? Yo creo que es un privilegio los que de alguna manera podemos vivir, por lo menos en mi caso parcialmente, en el tuyo totalmente del arbitraje. Sin embargo, entiendo que eso nunca siempre ha sido así. O sea, llegó un momento que hubo un punto de inflexión y que tuviste que decidir ser profesional y dejar de lado o aparcada tu profesión, ¿no? ¿Cómo se fue ese momento, esa decisión? ¿Te costó mucho o no? Para mí fue relativamente fácil porque lo tuve muy claro desde el principio. Yo cuando llego a la Liga CB llego prácticamente terminando la carrera, entonces
decido, cuando pongo mi cabeza en algo, lo pongo 100% para ir al máximo. Entonces digo, vamos a ver, entro en la Liga ACB, tengo la suerte porque la Liga es una liga importante con un muy buen rendimiento económico y tengo la suerte de que puedo vivir solo del arbitraje. Vale, pues entonces voy a trabajar y voy a centrarme en esto. Y entonces me planifico para centrarme directamente en arbitrar con 25 años. Y entonces dedico mi vida a decir, ahora mismo estoy centrado en esto, si esto algún día no me va bien, pues ya me centraré en otra cosa. Pero me centro básicamente en eso. Y me dedico desde el principio a arbitrar y a ser profesional desde el principio. Claro. Y ahí es donde, claro, pues trabajas mejor, tienes más tiempo para prepararte físicamente, mentalmente, trabajar con vídeos, pues tienes toda la semana para eso. Hoy en día tengo mucho menos tiempo que cuando empecé. Pero también, claro, la rutina es totalmente distinta y hay más tecnología, también es más fácil disponer de clips. Mucho más fácil que antiguamente, ¿no? Pero no te creas, hoy en día trabajo mucho más que cuando... ¿Sí? Sí, mucho más. Bastante más. También hay más medios, claro. Hay más medios, pero ya no es solo eso, sino que yo creo que la concepción de la profesionalidad ya es muy distinta. Claro. Muy distinta. Ha subido mucho. Para bien, gracias a Dios, ¿no? Y más que subirá con el tiempo. Pero yo lo considero algo muy positivo. Sí, yo creo igual, ¿eh? O sea, incluso los que son amateurs no significa que sean chapuceros, o sea, tienen que ser profesionales ejecutando, aunque pues la remuneración sea poquita, ¿no? Que la profesionalidad no viene por el... Efectivamente, eso es, absolutamente. Viene por la persona y por lo que quiera llegar. La profesionalidad con que ejerce, ¿no? Bueno, baloncesto sois 3 en los partidos de ACB, ¿verdad? Antes lo estabas comentando, un poquito el trabajo en equipo y eso me gustaría profundizar un poquito. La primera es cómo y quién ejerce el liderazgo, o sea, ¿el árbitro principal siempre lo ejerce o no? ¿O cómo se gestiona ese trabajo en equipo entre todos vosotros? Es muy curioso porque nosotros tenemos un sistema muy jerarquizado, ¿vale? Y el árbitro principal es el que un poco dicta todo, marca un poco el camino a seguir, pero en todo, incluso a qué hora quedamos para ir a esto, a qué hora, dónde vamos a comer, qué vamos, o sea... ¿Y casi que come cada uno? No, que come no, pero sí a qué restaurante vamos, a qué hora vamos, a qué hora salimos, a qué hora llegamos y a qué hora nos vamos. O sea, el liderazgo está claro. Todo lo marca el árbitro principal. Vale. Y los otros dos árbitros siguen a las directrices del árbitro principal. De igual manera, antes del partido marca todo lo que, digamos, cómo debe plantearse el partido, cómo vamos a trabajar, y todo lo marca el árbitro principal. O sea, él dicta y los demás siguen. Y cuando es otro... Independientemente de eso, yo, por ejemplo, pues intento también en los prepartidos, digamos que mis dos compañeros se involucren. Y les hago también que les pregunto, a ver, dime, ¿tú qué opinas? ¿Cómo ves, cómo crees que se puede plantear este partido? Entonces, dándome su opinión, yo me adapto y los hago partícipes para luego seguir yo hasta darle mi consideración final, ¿no? Y es una manera de meterlos en la dinámica del equipo y que no estén ahí escuchando lo que yo... Claro, como borreguitos, ¿no? Exactamente. Bueno, vosotros, igual que en hockey, me parece que no tenéis compañeros fijos, como en fútbol, por ejemplo, o en balonmano, que siempre son parejas o tríos, ¿no? ¿Qué puntos positivos encuentras en esta diversidad de compañeros y qué puntos negativos? Bueno, pues para empezar, no adaptarte a una sola manera de ser. Aquí cada árbitro tenemos nuestras manías, nuestros puntos débiles y nuestros puntos fuertes, ¿no? Y yo no estoy seguro porque nunca lo he vivido, pero creo que si a lo mejor yo hubiera tenido una tripleta continuadamente, llega un momento en el que hay puntos que no hablas, que no trabajas, que no, porque como ya lo has hablado tantas veces con la misma persona, pues dices, bueno, esto ya no lo tengo que decir.
y el que no lo tengas que decir a lo mejor, pues eso significa que no te lo recuerdas mentalmente, y el que no te lo recuerda mentalmente significa que luego no te sale mecánicamente. Entonces yo creo que el haber trabajado con tanta diversidad ayuda a estar alerta siempre a todo y a exponer siempre... No dar nada por supuesto. Exactamente, y a exponer siempre todas las posibilidades que se te pueden dar en el partido, sin menospreciar el que hayas estado antes con él o después, o vayas a estar dentro de poco tiempo, ¿no? Muy bien. Cambiando un poquito de tercio, ¿qué habilidades y herramientas del arbitraje crees que son importantes para un árbitro que no sea profesional, pero que sí es importante en su vida profesional, en su trabajo? A mí se me ocurre pues, la toma de decisiones. O sea, a un empleador le encantará a alguien que tome decisiones rápido, ¿no? O la comunicación, o no sé, ¿qué tú crees que...? Yo soy de la opinión que la persona que se dedica al arbitraje es árbitro toda su vida, desde que empieza hasta que acaba. Ser árbitro significa ser juez. Ser juez significa estar estar continuamente evaluando qué es lo correcto, qué no lo es. Significa estar actualizado con las normas. Significa tener siempre un balance muy importante de qué es lo correcto. Y eso lo notan muchas veces en las reuniones con amigos, fuera of the record, totalmente fuera de nuestro mundo, fuera de las pistas, cuando estás en cualquier sitio. Cualquier cosa que pasa, siempre te recurren a ti, como, Dani, ¿tú qué opinas? Porque es como siempre una visión equilibrio, ¿no? Objetiva, equilibrada de cuál es la verdad, ¿no? Que evidentemente no tenemos la razón siempre, no tenemos la verdad, pero sí tenemos un punto de vista bastante objetivo de todo y muy alejado, por ejemplo, de fanatismos, por ejemplo, cuando a mí me preguntan cosas de fútbol, pues a mí es que realmente me da igual un equipo u otro, entonces Exacto. veo las cosas de manera mucho más objetiva. Bueno, podemos como abstraer, ¿verdad? Estamos fuera de la acción. De una subjetividad real que existe continuamente y alrededor nuestra cada día, ¿no? Antes comentabas que entre semana viajas por Europa, fines de semana CB. ¿Cuánto tiempo pasas fuera de casa al año? Buah. ¿Cuánto tiempo paso en casa? Sería más fácil de contestar, ¿no? Pues no sé, pues mira, piensa que yo al cabo del año arbitro más o menos unos 85 partidos. Uf. Pues si eso lo multiplicas por 2-3 días de viaje, pues imagínate. Normalmente estoy unos 250 días fuera de casa. ¿Y eso cómo se concilia, ¿no? Con la familia, los amigos, tus aficiones? Bueno, pues evidentemente no es fácil, pero lo primero y principal es teniendo a una pareja muy, digamos que entiende perfectamente tu profesión, que la acepta, que, bueno, por suerte ya me conoció así, si no me habría costado más trabajo. Sí, eso es un must. Sí. Si no me habría costado más trabajo. También ella también viaja. Ajá. Y entonces pues vamos muchas veces, a veces hasta intentamos cuadrar nuestras agendas porque ella está en un país, yo voy a arbitrar a otro y a la vuelta yo cojo y digo, bueno... ¿Nos reunís en París? No, sí. Claro, qué bonito. Hemos cenado en París, hemos cenado en Bruselas, hemos cenado en diferentes puntos de Europa, pues combinando nuestros trabajos, y luego hemos vuelto cada uno el día que nos tocaba o a veces juntos, ¿no? Qué bien. Y bueno, y luego aparte también están los niños, ¿no? Que tengo 3 varones. Oh. Sí, también he tenido tiempo para tener 3 varones y bueno, pues trabajando pues mucho mentalmente con ellos, pues en mis ausencias hablar mucho con ellos por teléfono y llevar un poco al día todas las cosas que muchas veces yo me pierdo de su crecimiento, ¿no? Y luego, por supuesto, el poco tiempo que tengo aquí, pues estar plenamente dedicado a ella. Plenamente dedicado a ella.
Bueno, eso es el presente que decías, ¿no? Sí. De vivir ese momento como... Hay veces que hay padres que desgraciadamente viven con su familia y con su mujer y con su hijo toda la semana porque no tienen un trabajo como el nuestro que requiera tanto desplazamiento, pero por circunstancias salen a las 7 de la mañana y llegan a las 9 de la noche y no pueden convivir con su hijo. Yo por lo menos tengo 2-3 días que estoy ahí, casi 24 horas con ellos, ¿no? claro. Entonces, pues bueno, intentar darle todo Adaptar, lo que puedo dar, los otros días dárselo en esos momentos. Vamos a encarar ya esa recta final. Una pregunta corta, va. ¿De qué competición o partido conservas un mejor recuerdo o más emotivo, en positivo? La Final Four del año pasado, pitar la final de la Final Four del año pasado para mí fue un momento muy especial, porque venía además de haber pitado en la Copa del Rey de Vitoria, que tuve un error del campo atrás de Jules que no vimos y que además era responsabilidad mía y que tan mediáticamente se movió aquello y tal, pero bueno, que hay que entenderlo y que yo lo acepto como una cosa, como un error más del juego y de mi carrera, pero quiera que no, pues que después de eso sobreponerte y llegar y pitar la final de la Final Four con un partido espectacular como fue el Fenerbahce Olympiacos y que saliera todo bien y tal, pues para mí fue muy especial. Y algo más joven, pues mi primera final de la Copa del Rey aquí en Málaga con Pau Gasol de MVP aquí en el pabellón Martín Carpena fue espectacular, ¿no? En casa. Imagínate, en casa, que te crees que todo el mundo va a verte a ti, que sí. En realidad no te está mirando Nadie, pero bueno. Y mejor que así sea, por otro lado. Claro, Pero, bueno. pero eso lo entiendes ahora, en Ya. aquel momento que eras Te joven creo. y tal, que yo llegué allí a la pista y digo, guau, Que me maquillen, por favor. voy a pitarle aquí a todo mi público, ¿no? Y Qué bueno. nada más lejos de la realidad. ¿Y competición o partido que conservas un peor recuerdo? Si hay alguno que se pueda contar. Bueno, el partido de la Copa del Esa Rey, de del Vitoria. campo atrás de Jules, que bueno, que se hizo un buen trabajo durante todo el partido, pero que una decisión nuestra, pues desgraciadamente rompe todo el trabajo que hay detrás, Que se ha hecho ¿no? previo. Sí. Y a veces la crudeza de los medios y de las redes sociales y de la prensa, pues a veces se ceba excesivamente con nuestro trabajo sin entender que nosotros también fallamos. Que evidentemente yo claro que fallé, lógicamente. ¿Que me hubiera gustado fallar? Pues no, pero forma parte del juego y aceptar el error. Exactamente, que bueno, que eso creo que todavía cuesta trabajo, pero bueno, poco a poco vamos dando pasos positivos en ese aspecto. Ha comentado al principio que tu carrera arbitral es envidiable, ¿no? La Final Four, el Eurobasket, la final de Supercopa, ¿verdad? Las de Copa del Rey, las de Liga, bueno, en fin, no quiero decirlo todo otra vez, ¿no? Cuando ya lo has conseguido todo, ¿cómo te mantienes motivado? Bueno, primero y principal porque yo adoro lo que hago. Estoy enamorado de mi profesión, me encanta el baloncesto, disfruto siendo árbitro, disfruto ayudando a mis compañeros. No hay nada más gratificante que terminar un partido y que tus compañeros te den las gracias porque lo has ayudado a llevar el partido hasta un punto en el que le ha sido hasta cómodo arbitrar, siendo un partido pues muy difícil o muy importante, y para mí eso es algo que me llena cada día. Y luego aparte la adrenalina de cada partido, ¿no? O sea, lo que supone meterte en una pista con 15 o 20.000 personas, con esa presión, esa lucha de egos que hay dentro de la pista,
es el tener que controlar y manejar a este entrenador, al otro, y luego las reacciones del otro, levantar el ánimo a algún compañero. O sea, esa mezcla de emociones genera al final una adrenalina que a mí, yo a día de hoy todavía, después de cada partido, normalmente no suelo dormir. Me quedo hasta las 4, 5 o 6 de la mañana, casi siempre hasta que cojo el primer vuelo de vuelta sin dormir. No me quedo en un estado de mucha adrenalina, fuerte. sí. Sí, ¿No? sí. Bueno, yo te preguntaría muchísimas cosas más, pero el tiempo se acaba y se agota. Por último, ¿qué le recomendarías a un árbitro joven que está empezando o que lleva unos añitos y quiere llegar al top mundial como tú has llegado? Pues mira, lo primero es que si yo he llegado, él puede llegar. Que es lo que siempre he pensado yo. Si hay uno ahí, ¿por qué no vas a ser tú? Lo primero que tienes que hacer es quererlo. Creerlo y sobre todo trabajarlo. Y luego hay dos, para mí hay dos símiles muy importantes en el arbitraje, sobre todo cuando empiezas desde jovencito. Y uno es el que te he dicho del autobús y de tener el billete, y otro es el árbitro también tiene que ser buena persona, ¿vale? Independientemente de que tenga carácter, porque también un árbitro tiene que tener carácter, eso no está reñido con ser buena persona. Y un árbitro tiene que ser muy buena persona. Porque en el símil que te digo es cuando si tú tienes dos cajoneras y en uno tienes palomas blancas y en otro tienes palomas negras, y tú coges y abres las cajoneras de las palomas blancas y las dejas volar, volverán otras palomas blancas a ocupar estas cajoneras. Si tú abres las cajoneras de las palomas negras y las echas a volar, la ocuparán otras palomas negras, estas cajoneras. Así que mantén cerraditas las cajoneras de las negras y abre todas las blancas que tengas, porque vendrán muchas más de vuelta de las que te puedas imaginar. Bueno, da y se te dará, ¿no? Pero primero tienes que dar, es una ley universal, ¿no? Exactamente. Dani, muchísimas gracias por este tiempo, por poderte conocer a Dani persona, aunque te hemos visto muchas veces en pistas, ¿no? Como árbitro, pero como persona es lo que a mí más me interesa conocer, y te agradezco toda tu apertura en esto.